vamos en este momento a entrar a las preguntas que ustedes nos han permitido, digamos, copiar la última vez que, digamos, nos conectamos, ¿no es cierto? Y hoy tenemos la oportunidad de responder. Así que yo quiero también el día de hoy invitar a que en medio de este tiempo, todo hermano y hermana pueda dejar sus preguntas para que de esa manera podamos, mis queridos hermanos, responderles la siguiente vez que nos unamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la palabra de Dios y vamos a entrar a la primera pregunta. Muy bien, mis queridos hermanos. Muy bien, gloria a Dios. A ver, vamos a ver si... Ajá, aquí está. Primera pregunta que tiene ahí una hermana que se llama, a ver, la hermanita, se llama Las Manitas de Jimin, ¿no? Bueno, es una pregunta que hizo esta hermanita, no sabemos quién es, pero ahí está. Y la pregunta que ella hace es si la homosexualidad, ¿no es cierto?, se habla en la Biblia. Bueno, vamos a responderle a esta hermanita. Sí, afirmativo. La homosexualidad está en toda la Biblia. Empieza desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y también está en el libro de Corintios, cuando la palabra dice que ningún afeminado, ni tampoco un hombre que se echa con varones, entrarán en el reino de Dios. Así dice la palabra en Primera de Corintios. En el libro de Romanos también se condena, ¿no es cierto?, a esas uniones, digamos, antinaturales, así le llama la Biblia, ¿no? Uniones antinaturales, ¿no? De un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Entonces es algo que, digamos, no es correcto, no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Voy a llevarlos en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a irnos para allá, por favor. Génesis capítulo 19 y vamos a ver la primera mención que la Biblia hace no a un acto homosexual, porque la primera mención que la Biblia hace acerca de un acto, digamos, antinatural o homosexual es antes de Sodoma y Gomorra. Pero eso es cuando se refiere a un acto. Pero la primera mención, cuando la Biblia ya no solamente habla de un acto, sino de homosexuales, ¿no?, llamados sodomitas, está en Génesis capítulo 19. Vámonos para allá, por favor, mis queridos hermanos. Vamos a ver del verso 4 en adelante, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando Dios envía a dos ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, y en ese momento se encuentran con Lot, ¿no es cierto? Usted lo puede leer en su casa. Y bueno, en el verso 4 dice la Biblia de la siguiente manera. Pero antes que se acostasen, ¿no?, Lot recibió a estos dos ángeles en su casa y dice la palabra de Dios, vamos a darle un poquito más de brillo, y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa, note cómo llama hombres, ¿no? Porque el sexo que tenían eran hombres, no eran las mujeres. Dice, y rodearon la casa los hombres de la ciudad. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, ¿no? Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Interesante porque lo que aquí la Biblia da a entender es que prácticamente todos los hombres de Sodoma eran homosexuales. De ahí viene también esa manera en que se le llama también a un homosexual, ¿no?, sodomita, ¿no? No tanto por un insulto, sino porque esta historia de Sodoma deja ver que la mayoría de los hombres en esta ciudad eran homosexuales, ¿no? Entonces dice aquí la palabra de Dios, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? O sea, todos los sodomitas, los hombres homosexuales, que eran la mayoría o todos, por decirlo así, hermanos, según este pasaje de la Biblia, todos estos hombres comenzaron a decirle a Lot, saca a esos dos hombres que eran ángeles, sácalos, dice, ¿no? Ahora dice,
y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Ahora, mire esta palabra, para que los conozcamos. Quiero compartirles que en el hebreo, esta palabra conocer no es la misma que usamos nosotros en el español, ¿no? Que es conocer a alguien viéndolo, sino esta palabra conocer en el hebreo significa conocer íntimamente, conocer sexualmente. O sea que los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales. Los hombres, viejos y jóvenes, ¿no? Todos los hombres de Sodoma y Gomorra, según este pasaje de la Biblia, querían tener relaciones sexuales con estos dos ángeles, también varones. Y dice la Biblia que Lot salió, ¿no es cierto?, a ellos, a la puerta, y cerró la puerta tras sí porque ellos querían meterse. Y Lot les dijo, no, hermanos míos, no hagáis, note, no hagáis tal maldad. La Biblia le llama maldad, le llama abominación al acto homosexual. Escúcheme bien, mis queridos hermanos, que alguien maltrate a un homosexual, eso está mal, eso no enseña la Biblia. Que alguien se burle de un homosexual, eso está mal, eso no lo enseña la Biblia. Que alguien menosprecie, denigre a un homosexual, ¿no es cierto?, humille a un homosexual, eso está mal, eso no lo enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña son dos cosas: el entendimiento, ¿no es cierto?, el entendimiento que el acto homosexual no es correcto según Dios. O sea, no está bien, no es el propósito original según la palabra de Dios. Y así como los homosexuales piden que los respeten a ellos, que respeten su posición y que respeten su opinión, ellos también deberían de respetar la opinión de Dios y la posición de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso enseña la Biblia, ¿no es cierto? Enseña que no es correcto. Mira cómo le llama: abominación, maldad al acto homosexual. Y lo segundo que la Biblia enseña es que se le predique, que busquemos que ganar la salvación de un homosexual, ¿no? Esas dos cosas nada más. Muy bien, le llama maldad la Biblia. Ahora, dice la Biblia que Lot le dijo a estos varones, ¿no?, a estos sodomitas, le dijo: he aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, ¿no? Yo las voy a sacar afuera. Y dijo Lot: hagan con ellas, ustedes son hombres, mis hijas son mujeres, hagan con ellas como a ustedes les pareciere, ¿no? O sea, si tienen ganas de tener intimidad sexual, yo tengo 2 hijas, son mujeres, hagan con ellas lo que les parecieren, ¿no? Pero no hagan esta abominación, ¿no es cierto?, de hombre con hombre. Solamente que a estos varones no le hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi techo, ¿no? Ahora, dice la palabra, respondiendo a nuestra hermana, ¿no? Dice la palabra: y ellos le respondieron a Lot, ¿no? Saca tus hijas para allá. O sea, siendo hombres, no sentían, digamos, no sentían atracción por una mujer, sino que ellos querían estar hombres con hombres, ¿no? Quita para allá tus hijas, ¿no? Y añadieron: vino este extraño, por Lot, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot. O sea, que en otras palabras, querían también abusar de Lot. Impresionante, hermano. Impresionante, ¿no? Y se acercaron para romper la puerta. Entonces dice la Biblia: entonces los varones, los ángeles, los 2 ángeles que Dios mandó, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea que los ángeles evitaron que Lot sea violado por los sodomitas, ¿no? Que son los homosexuales que estaban viviendo en Sodoma, ¿no? Muy bien. Y dice verso 11: y a los hombres que estaban a la puerta, los sodomitas, a los hombres que estaban a la puerta queriendo romperla para entrar y violar a los ángeles, dice la Biblia, los ángeles hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de tal manera que se fatigaban buscando la puerta, ¿no? Dice la palabra de Dios. Ahora, quiero que note, mi querido hermano, cómo la Biblia dice que los ángeles hirieron, dice la palabra de Dios, hirieron con ceguera, hirieron con ceguera. Esto que está aquí es profético.
De la misma manera que los ángeles hirieron con una ceguera para que no puedan ver, ¿no es cierto?, a los homosexuales en aquel tiempo, de la misma forma también muchos homosexuales están ciegos espiritualmente, creyendo que están bien, creyendo que es normal lo que hacen, pero hay oportunidad en Dios. Dios puede cambiar la vida de un homosexual. Dios puede darle a un homosexual una familia, de tal manera que ese homosexual se convierte en un esposo, en un padre, y tenga una familia. Dios puede darle a una lesbiana, digamos, un esposo, a ser la madre de hijos y concederle una familia. Pero eso no lo hace el hombre, eso solamente lo hace el poder de Dios. ¿No es cierto? El poder de Dios. Por ello, a la pregunta de mi hermana Manitas de Jimin, ¿no? Digamos, la homosexualidad, ¿se habla en la Biblia? Pregunta ella, ¿no? Entonces sí, desde Génesis 19 se menciona a los homosexuales. Repito, Génesis 19 hacen la primera mención de los homosexuales, pero más antes la Biblia habla de un acto, no de homosexuales, habla de un acto homosexual, pero ese es otro tema. Vamos por favor a responder otra pregunta. Así que estamos ahorita con el tiempo y estamos buscando responder preguntas. ¿No es cierto, hermana Reina? Estamos buscando, a ver, preguntas. Acá está. Muy bien. Ahí está la segunda pregunta y lo hace nuestra amada sierva Sonia Manja. Muy bien. Y ella pregunta, en el arrebatamiento, pregunta ella, ¿también serán llevados los bebés? ¿No? Los bebés que están dentro del vientre, ¿no?, de una cristiana que se va en el arrebatamiento. Por ejemplo, una hermana embarazada, una hija de Dios, se va en el arrebatamiento. ¿Su bebé se queda con el papá, se queda con la familia, o su bebé se va dentro de, digamos, de la cristiana, ¿no? Y también pregunta, los bebés y los niños, ¿no? Pregunta, ¿y los niños tienen una edad promedio según el uso de su razonamiento? O sea, los niños, por ejemplo, ¿se van también al arrebatamiento? ¿A partir de qué edad, por ejemplo? Bueno, vamos a responder a nuestra amada hermana Sonia Manja, ¿no? El día de hoy. Vamos a responderle en este versículo. Vámonos a Mateo 24, 19. A ver, vámonos para allá, mis queridos hermanos. Mateo 24, 19. Gloria a Dios. Muy bien. Mateo 24. Vamos a ver, vamos por acá. Mateo 24, verso 19. La pregunta de nuestra amada hermana Sonia Manja es que si los bebés dentro de la barriga de una mujer embarazada que se va en el arrebatamiento, ¿el bebé se queda o no se queda? Y luego ella hace una segunda pregunta. ¿A partir de qué edad los niños se van en el arrebatamiento? Para responder la primera pregunta, quiero que me acompañe leyendo este texto en Mateo 24, 19. Mateo 24, 19. Dice la palabra de Dios hablando de los tiempos de la tribulación, ¿no? Los tiempos de la tribulación. Por ende, aquí, por ejemplo, estamos viendo a una mujer embarazada que no se fue en el arrebatamiento. No se fue en el arrebatamiento. Se quedó en el arrebatamiento, estando embarazada. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que estando embarazada, al quedarse en el arrebatamiento, en la tribulación, no solo se quedó la mujer, sino también se quedó su bebé. Entonces podemos, por antítesis, saber que si una mujer embarazada se va en el arrebatamiento, también se va su bebé. Si una mujer embarazada se queda en el arrebatamiento, se queda también su bebé. Por ello, la responsabilidad que tenemos los padres, es grande, porque los padres no podemos decir a los hijos, busca a Dios, y el papá mirando televisión, o el papá de repente durmiendo, o la mamá de repente haciendo sus cosas. Si los padres queremos que nuestros hijos realmente hagan las cosas bien, los padres tenemos que ser el ejemplo y tenemos que comenzar. Entonces nuestra amada sierva
Sonia Manya pregunta, una mujer embarazada se va en el arrebatamiento, ¿su bebé se queda o se va con ella? La respuesta que vamos a ver aquí es se va. Y si la mujer embarazada se queda en el arrebatamiento, ¿no? Se queda en el arrebatamiento, entonces también su bebé se queda dentro de ella. Por eso dice la Biblia, mas hay, porque estos son tiempos de tribulación. Yo le doy el versículo para que usted lo pueda leer luego a solas, ¿no? Y sepa que no le estoy engañando. Mas hay de las que están encinta, o sea, hay de las mujeres que están embarazadas y de las que críen en aquellos días, ¿ve? Las que tienen sus bebés en aquellos días. O sea, se quedaron las mamás en el arrebatamiento, se quedaron las mamás, se quedaron para la tribulación, también se quedan los bebés. Entonces, de repente alguien me preguntará, pero mi pastor, Diosito, ¿por qué no es bueno? ¿Por qué de repente la mamá se quedó, pero que se lo saque al niño? No, es que no es el orden, y Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Dios es un Dios de autoridad, ¿no es cierto? Un Dios de autoridad. Por eso, hermano, ahí el bebé está bajo la autoridad de la madre, ¿no es cierto? Por eso los padres, si tomamos buenas decisiones, nuestros hijos comerán de los frutos de una buena decisión. Tomamos malas decisiones, nuestros hijos comerán los frutos amargos de una mala decisión, ¿no? Entonces, y a la pregunta que también hace ella, ¿no? Ya hemos respondido la primera parte de la pregunta, si los bebés se van. Si la mamá se va, el bebé se va. La mamá se queda embarazada, se queda el niño dentro de la barriga embarazada. Pero los bebés, pero un niño, ¿a partir de qué edad no se queda o se va en el arrebatamiento? Bueno, lo dice mi hermana ahí, ¿no? Según su uso de razonamiento. Tiene que ver mucho eso, ¿no? Su uso de razonamiento. Por ejemplo, un niño como mi hijito, ¿no? Como el papita que tiene de repente 4, 5, 6 años, ¿no es cierto? Indudablemente el arrebatamiento viene y se van con el Señor, ¿no es cierto? En el caso de que sean con papitos cristianos, se van papás, también se van los niños, ¿no es cierto? Ahora bien, pero ya digamos como Perlita, ¿no? Como Perlita que ya tiene ya 11 años, ¿no es cierto? O como Reina, que ya es una jovencita de 15, 16 años, ni hablar, hermano, ¿no? Ya ahí depende mucho de su búsqueda de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuanto un niño, ¿no? De repente 3 años, 4 años, 5 años, todavía es ingenuo, entonces, bajo la cobertura de padres cristianos, se van los padres cristianos, ¿no es cierto? Se van los padres cristianos, se van también los niños, ¿no es cierto? Pero un niño ya, hermano, de 11 años, 10 años, y que tiene ya la razón, y que, hermano, que ya entiende las cosas, hermano, digamos, ya depende mucho también de la búsqueda de ese niño también, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. De esa manera respondemos a nuestra amada hermana Sonia Manya. Muy bien, vamos a otra pregunta, ¿no? Me parece que es la tercera pregunta, ¿no? Tercera pregunta. Esta es la segunda y pasamos a la tercera. Muy bien, tercera pregunta. Ahí está. Y esta pregunta la hace nuestro hermano Diego González. Nuestro hermano Diego González, ¿no? Un siervo de Dios también. Él nos pregunta, la Iglesia Dios Madre, ¿no? Toma como versículo Apocalipsis 22:17 para respaldar, ¿no? Que existe una diosa madre, porque el versículo menciona el espíritu y la esposa, ¿no? Y nos pregunta nuestro hermano, ¿es correcto la interpretación? ¿No? Bueno, quiero primeramente, antes de ver este versículo, quiero decirles que debemos de tener cuidado, porque, por ejemplo, aquí nuestro hermano, y él lo hace de buena voluntad, lógicamente, ¿no? Él lo hace de buena voluntad, pero yo necesito ser sincero,
¿no? La pregunta es, ¿la iglesia Dios Madre? No, no es iglesia, es la secta Dios Madre. Repito, mi hermano, su pregunta es buena porque de buena voluntad él lo hace, pero ya mi trabajo no es tanto la buena voluntad, sino el enseñar lo correcto y lo que no es correcto. Entonces, no es iglesia, no es la iglesia Dios Madre, no es la iglesia satánica, ¿no? Porque algunos dicen la iglesia satánica, no, no es iglesia, ¿no? No es la iglesia Pare de Sufrir, no, Pare de Sufrir es una secta, Pare de Sufrir. Dios Madre es una secta, ¿no? Y el versículo que ellos enseñan para decir que hay una diosa madre, en el cielo, según mi hermano, su pregunta es Apocalipsis 22:17. Vamos a leer si ese versículo realmente dice que arriba en el cielo hay una diosa madre, porque ellos enseñan que Dios tiene su esposa y que la esposa de Dios es la diosa madre, ¿no? Ya vamos a ver si ese versículo dice, ¿no es cierto?, que en el cielo hay una diosa madre. Vamos a ver, ¿no? Porque lo que ellos hacen es usar un versículo mal interpretado, ¿no es cierto?, y con eso engañar a los ingenuos. Apocalipsis 22:17. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Apocalipsis 22:17. A ver. Gloria a Dios. Muy bien. Mira lo que dice. Repito, esta secta, la secta, ¿no? Dios Madre, que tiene acá su sede aquí entre Venezuela y Fawcett, ¿no? Digamos, ellos enseñan que Dios tiene su esposa y ella es la diosa madre, ¿es cierto? Y que la Biblia dice, porque sí he escuchado eso, en Apocalipsis 22:17, ahí habla, o sea, la Biblia menciona que Dios tiene su esposa y es la diosa madre que está en el cielo. Vamos a ver si la Biblia dice Dios madre o diosa madre. Vamos a ver. Dice, y el espíritu y la esposa. Hasta ahorita yo no veo que diga acá diosa madre. Todavía no. Dice la esposa, ¿no? Y el espíritu de Dios y la esposa, ¿no? Dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Usted puede ver aquí que diga diosa madre? ¿Usted lee aquí la palabra diosa madre? No, pero ellos dicen, ¿ya ves? Ellos dicen, aquí dice esposa. Entonces, aquí la esposa es la esposa de Dios. Mentirosos. Mentirosos. Porque aquí está hablando, aquí usted, le doy el versículo para que usted en su casa pueda leerlo y sepa que lo que yo le explico está en la palabra. Mentirosos. Aquí la esposa no es la esposa de Dios. Aquí la esposa es la iglesia que está en la tierra, juntamente con el Espíritu Santo que está en la tierra. Y aquí lo que este versículo está diciendo es, el Señor viene pronto. Y el Espíritu, juntamente con la iglesia, que ahorita somos la novia, pero luego la novia se casará con el Señor en las bodas del Cordero y somos llamados esposas, el Espíritu Santo que está en la tierra dirigiendo a la iglesia y la iglesia que es novia ahorita, pero arriba será esposa, le dicen al Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ¿ve? Ven Señor Jesús. Aquí la esposa, ¿no es cierto?, es la iglesia. Aquí no dice diosa, aquí no dice la esposa de Dios, aquí no dice diosa madre, aquí dice la esposa que está con el Espíritu Santo en la tierra, ¿no es cierto? Es por eso, acompáñenme un momento, aquí veo que hay hermanos que están comentando, ya sabes hermano que puedes dejar tus preguntas desde ya. Toda pregunta que tengas puedes ir dejándolas para responderlas luego, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 19, el contexto antes de este capítulo, vamos a ver, Apocalipsis 19, versos 7 y 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Hablando de la iglesia, no de que Dios tenga una mujer o de que Dios tenga esposa.
Esa es una herejía, mi querido hermano. Decir que Dios tiene una esposa es una herejía. Es como es como aquellos que dicen de que Jesús no es Dios. Esa es una herejía. Jesús es Dios. Es como aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una corriente. No, 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 no. El Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Dice la palabra. Gocémonos. Aquí es la iglesia cuando ya fue llevada por el Señor, ¿no es cierto? A las bodas del Cordero, ¿no? La iglesia dice, gocémonos y alegrémonos, las bodas del Cordero, cuando la iglesia va arriba. Y démosle gloria, noten, porque han llegado las bodas del Cordero. Hoy la iglesia somos novia, pero cuando seamos llevados al cielo, seremos la esposa del Cordero. Por eso hoy decimos juntamente con el Espíritu que guía a la iglesia, ven Señor Jesús, ven, ¿no? Y allá seremos esposa. Muy bien. Dice, han llegado las bodas del Cordero. Nota, y su esposa se ha preparado. ¿Quiénes son los que se han preparado? ¿Quiénes son? Nosotros, la iglesia, los que estamos siendo preparados aquí en la tierra. Dice, y a la iglesia, que hoy es novia, y que arriba en las bodas del Cordero, cuando seamos llevados, seremos esposa, ¿no? Y que hoy decimos, ven Señor Jesús, ¿no? Dice, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente a la iglesia, porque el lino fino son las acciones justas de los, ¿quién? Santos. ¿Quién es la esposa? ¿O quién será la esposa arriba? La que hoy es novia. ¿Quiénes son ellos? Los santos, la iglesia. Así que esos hermanitos que hablan, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 22, 17, ¿no? Que dice, y el espíritu y la esposa, dice, ven, están engañando a la gente. Así que tenga cuidado con esta secta llamada Dios Madre. Nosotros tenemos una separata de estudio que se llama apologética. Y ahí enseñamos cómo establecer doctrina para que nadie te engañe cuando te predique. Enseñamos la diferencia entre secta y religión para que sepas cuál es más peligrosa, y luego enseñamos cuáles son las religiones más peligrosas y cuáles son las sectas más peligrosas. Y una de ellas es la secta Dios Madre, ¿no? Lo tenemos también en PDF para todo hermano que nos ve de algún país o que nos ve de repente de alguna provincia. Puedes comunicarte con nosotros en nuestro número de contacto, que al final lo vamos a poner. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, ahí respondimos las preguntas de nuestro hermano. Ese versículo de Apocalipsis 22, 17, la esposa no se refiere a que Dios tiene una esposa y ella es una diosa madre. No, se refiere a la iglesia, que arriba seremos la esposa del Cordero y que hoy decimos, ven Señor Jesús. Por eso dice el Espíritu y la iglesia. O sea, el Espíritu y la esposa le dicen, ven Señor, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, Padre Santo. ¿Qué está pasando? Vamos a responder estas preguntas. Ya sabes, tienes una pregunta, puedes dejarla en la caja de comentarios para poder luego responderte y servirte en lo que podamos. Muy bien. Aquí hay una hermanita que se llama Ángela Galvez. Ángela Galvez, y ella nos pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la donación de órganos? Bueno, hay personas que piensan que la donación de órganos de repente es un pecado, porque como la Biblia dice que somos templo del Espíritu, sacar un pedazo del templo para donarlo, Dios te va a pedir cuentas por ese pedazo, ¿no? Pero eso no enseña la palabra de Dios. Otros de repente piensan y dicen, pero lo que pasa es de que la Biblia dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si yo he donado, por ejemplo, un órgano, ¿no? Yo he donado, por ejemplo, un órgano de mi cuerpo, lo he donado, entonces como que mi cuerpo no va a resucitar completo, ¿no? Entonces yo le diría a usted que hay de aquellos, por ejemplo, que
cristianos que murieron ahogados en el mar y varios peces, tiburones se los comieron. ¿Cómo hará el Señor para de la panza de cada pez sacar a ese hermano y resucitarlo en el día del arrebatamiento? No tiene nada que ver, hermano. Dios es poderoso para hacer cumplir su palabra. Entonces, a la pregunta que la hermana hace, ¿no? A mi hermana Ángela Galvez, ¿qué dice la Biblia sobre la donación de órganos? Literalmente, la Biblia no dice nada. Pero a la pregunta de mi hermana, ¿no? Si se refiere, ¿es pecado que un cristiano pueda donar órganos? Yo creo que no. Pero pastor, eso es lo que usted cree. No, la Biblia no dice que sea pecado. Pero sí le voy a dar un versículo donde la Biblia sí habla de que pudiendo ayudar a otros, o pudiendo dar vida a otros, o pudiendo ser de bendición para otros, en vez de que los órganos de mi cuerpo o mi cuerpo se lo coman los gusanos simplemente, ¿no es cierto? Pudiendo hacer algo correcto, si no lo hago, eso está mal. Eso sí dice la Biblia. Por ejemplo, vamos a Santiago, capítulo 4, verso 17. Santiago 4, 17. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Santiago 4, 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y lo voy a subrayar todo porque este versículo está poderoso, ¿no? Ahí está. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a los cristianos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, en nuestro país la donación de órganos es voluntaria. Cuando alguien, por ejemplo, voluntariamente, o cuando alguien de repente voluntariamente, ¿no?, decide donar de repente sus órganos, entonces, si él de repente sufre un accidente o muere, ¿no es cierto?, su corazón, de repente también la retina de sus ojos, alguna parte de su cuerpo puede ayudar a un niño, a una mujer, a un hombre, ¿no es cierto?, que de repente su hígado, etc., puede ser de bendición. Note, la Biblia dice, al que puede o al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Ahora, si un hermano de repente dice, no, yo no quiero donar mis órganos, bueno, estás en tu libre albedrío, ¿no? No hay ningún problema. Pero a la pregunta de mi hermana, ¿está bien? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será pecado? No está mal, ¿no? No está mal. Eso es como decir, ¿no?, que de repente algún hermano que me esté mirando tenga, Dios no quiera, tenga un problema del corazón, se va a morir, ¿no? Y otro, ¿no?, una persona le done su corazón. Y ese hermano ahora pueda seguir siendo padre, siendo madre, pueda seguir trabajando, alimentando a sus hijos, pueda seguir congregando y predicando la palabra. ¿Es un pecado eso? Indudablemente que no. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. No hay ningún problema si un hermano quiere donar sangre, no hay ningún problema si un hermano voluntariamente quiere donar órganos, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún texto de la palabra que diga que es pecado, ¿no? Pero sí tenemos este versículo que hemos dicho, donde nos enseña que pudiendo hacer un bien al prójimo, el levantarnos contra eso o decir, ¿no es cierto?, que está mal o no hacerlo, es pecado. Muy bien, así que ahí respondemos a mi hermana Ángela Galvez. Siguiente pregunta, por favor. Ya sabes que puedes dejar tus preguntas. Si alguna pregunta tienes, puedes dejarla para poder luego responderte, ¿no?, con mucho cariño. Muy bien, aquí hay una hermanita que se llama Berta Solorzano. Berta Solorzano, y ella nos pregunta, ¿qué significa cuando la Biblia habla de animales ahogados? ¿No? ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver el versículo primeramente donde la Biblia dice esto. Eso me parece que está en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 18, 19, vamos por ahí. A ver, acá está. Gloria a Dios. Muy bien, aquí los hermanos siguen participando y siguen digamos, mandando sus preguntas, participando, ¿no es cierto? Es muy bueno participar. Entonces, aquí en Hechos 15, 19, es el famoso concilio apostólico, la reunión que hicieron
para ver, por ejemplo, las ceremonias judías que se sigan manteniendo para judíos, pero ¿qué se le pide a los gentiles? Que somos nosotros, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, por lo cual yo juzgo que no se confunda, que no se inquiete, que no se distraiga a los gentiles que se convierten a Dios, ¿no? Sino que se les escriba que se aparten de toda contaminación. Pero ¿qué es contaminación? ¿No? Y aquí luego lo habla. Dice, de los ídolos, cuidado con la idolatría, ¿no? ¿Qué más? De fornicación, cuidado con los desórdenes sexuales, ¿no? Yo quiero animar, nosotros los cristianos, por ejemplo, cuidado con las fornicaciones, con los adulterios, si estás conviviendo, vive en orden, cásate delante de Dios, ¿no es cierto? No es bueno estar en convivencia, en concubinato, no es correcto. Ordénate delante de Dios, tú eres un creyente, demuestra tu conocimiento, demuestra que amas a Dios cumpliendo la palabra, ¿no? Entonces, cásate, ordénate. Entonces, dice la Biblia, cuidado con la idolatría, con los desórdenes sexuales, porneia, fornicación, de comer animales ahogados, ahí está la pregunta de la hermana, y de comer sangre. Muchos hermanos, espero que no se hayan confundido la otra vez cuando hablamos, por ejemplo, de cosas como comer chancho. Comer chancho no es un pecado, pero sí es importante que como cristianos sepamos que Dios le llama animal inmundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que te puede hacer daño, ¿no? Pero no es que si comes de repente en algún momento, una vez al año, te comes tu pan con chanchito, no es que peques, ¿no? Sino es que la Biblia te da el conocimiento que es un animal impuro, un animal inmundo. Entonces, ten cuidado, ¿no? Es como tomar gaseosa. Tomar gaseosa no es pecado, pero tú sabes muy bien que tomar gaseosa tiene mucha azúcar, te engorda, te enferma, tiene muchas cosas que, digamos, te perjudican tu salud. Entonces, no es pecado, pero ten cuidado, ¿no? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios te va a demandar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, pero comer sangre, ¿no? Comer sangre, eso sí es prohibido por la Biblia. Es lo único que la Biblia prohíbe, ¿no? Hay hermanitos que a veces dicen, no, pero los médicos lo digamos, dicen que es para la nutrición, ¿no? Lo recomiendan, claro, pero no es lo único, hermano. Hay otros alimentos, otras menestras, otras cosas que son buenas, otros suplementos que son buenos, y no necesariamente el apegarte a esto, el cual, como alguien que amas a Dios, estás aprendiendo que la Biblia te dice, ten cuidado, no lo hagas, ¿no? Ahora, pero aquí también dice de ahogados, ¿no? Entonces, ¿qué significa de ahogados? Bueno, en aquel tiempo, por ejemplo, cuando un animal se ahogaba en un río, entonces no es que lo mataron de una manera correcta, ¿no? Haciendo derramar sangre, sino que se ahogó y murió de una manera incorrecta con la sangre contenida dentro. Entonces, comerte un animal de esa manera es prohibido por la Biblia, ¿no es cierto? Es prohibido por la Biblia. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor, esto es lo que la palabra del Señor habla, ¿no? Lo ahogado está, digamos, está cercano, está unido a la sangre, porque un animal ahogado, ¿no es cierto? Es un animal que, por ejemplo, un pollo ahogado, una gallina ahogada, ¿no? Digamos, no ha habido derramamiento de sangre para que muera el animal, sino que al estar ahogado, su sangre quedó dentro, y comerlo así es incorrecto, según la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, para comer un animal tiene que haber muerte, derramamiento de sangre, y de esa manera se puede comer el animal, pero no con la sangre dentro, ahogado. Entonces, esa es una contaminación según la palabra de Dios. A la pregunta que hace nuestra hermana Berta Solórzano, ¿no? O Solorzano, no sé. Entonces, digamos, ¿a qué se refiere con animales ahogados? Preguntaba ella, ¿no? Esa es la interpretación que le podemos dar según aquellas costumbres y según lo que hoy conocemos y según la palabra de Dios. Muy bien. Vamos, por favor, a otra pregunta. Muy bien. Aquí nuestra hermana, también nuestra sierva Elsa Barreto,
hace una pregunta muy importante. Ella pregunta si en un matrimonio, el cónyuge, ¿no? Ya sea el esposo o la esposa, ¿no? Adultera, saca el pie del plato, engaña a la pareja, ¿no? Y lógicamente que puede pasar que de repente si no hay reconciliación, se separan, ¿no? Pregunta ella. Y luego se divorcian, ¿no? De repente la otra persona ya no quiere estar con esta persona que le ha engañado, se divorcia. Pregunta la sierva, ¿la mujer queda libre para volver a casarse? Aquí hay muchas cosas, hermano, que tenemos que, digamos, que tenemos que responder, ¿no? Voy a ir rápidamente una a una y luego entramos a la palabra. Muy bien. Aquí ella pregunta, por ejemplo, si el cónyuge adultera, ¿no es cierto? Eh, Lógicamente que eso hace de que se separen, ¿no es cierto? Y si no quiere perdonar, hacen que se divorcie. Quiero decirle, hermano, mis queridos hermanos, que el divorcio debe ser, digamos, lo último que se piense, lo último que se piense, lo último que se haga, porque según la Biblia, en Malaquías dice la palabra, que Dios aborrece el divorcio. Así dice la Biblia, Dios aborrece el divorcio. Ahora, pero también hay un grupo de hermanos que a veces piensan y dicen, ¿no es cierto?, que no tiene que haber divorcio, que no tiene que haber divorcio, y no importa que tu esposo te engañe siempre, no importa no importa que esté con otra mujer, tú tienes que perdonarlo porque tú eres cristiano, porque para el cristiano o la cristiana no existe el divorcio. Pero habría que ponerse primeramente en los zapatos de aquella persona, ¿no? A ver, aquel hermano que tenga una esposa que lo está engañando con el vecino, con el amigo, ¿seguiría el hermano pensando igual? Aquel pastor que de repente predica, ¿no?, que no hay divorcio según la Biblia, si su esposa lo engaña con un hermano, con el del ministerio de alabanza, con el ujier, lo engaña con el hermanito nuevo, ¿seguiría el pastor con ella viviendo? ¿Ah? Porque la Biblia, según él, dice que no hay divorcio. Quiero decirle que la Biblia no dice que no hay divorcio. Lo que la Biblia dice es de que Dios aborrece el divorcio, que es muy diferente, enseñándonos que nosotros los cristianos, hasta donde podemos, tenemos que evitar el divorcio. Pero si usted lee, por ejemplo, la palabra en Jeremías, dice la palabra de Dios que Dios se divorció. Así dice la Biblia. Dice la palabra que Dios le dio carta de divorcio a Israel. Antes de que Dios se meta con la iglesia, ¿no es cierto?, Dios primero estuvo casado con Israel, pero como Israel lo engañaba con diferentes ídolos, con Baal, con diferentes ídolos, la Biblia dice en Isaías, en Jeremías y en otros pasajes, en Oseas, dice la palabra que Dios le dio carta de divorcio a la adúltera Israel. Búscalo en tu Biblia. Así dice la Biblia. O sea que Dios se divorció. Pero se divorció ¿por qué? Se divorció por causa de la única causa que la Biblia enseña para un divorcio, llamado adulterio. ¿No es cierto? Adulterio. Cuando un hombre saca el pie del plato o una mujer saca el pie del plato, tendríamos que ver por qué también, ¿no? Porque a veces de repente hay mujeres que de repente abandonan al esposo y por meses no tienen, digamos, intimidad con la mujer, no tiene intimidad con el esposo por meses, porque de repente pelean, la mujer se amarga, de repente es media engreída. Hay mujeres que de repente quieren que el esposo sea su hijo o que el esposo no le diga nada, que si la mujer llega 11 de la noche, 1 de la mañana, si el esposo le dice, oye, pero ¿por qué llegas tarde de la iglesia o algo? La mujer agarra y dice, me voy a dormir a la casa de una hermana, me voy a dormir a la casa de mi hijo, me voy a dormir a otro lado. Y lo castiga al pobre hombre por meses, ¿no? Entonces, si ese hombre de repente, mal, pero digamos, adultera, lógicamente que está mal, pero la pregunta es,
¿No tiene también parte de responsabilidad esa mujer que con su actitud empuja a ese hombre a un adulterio? Entonces lo que tendríamos que ver también es de repente una reconciliación, el hacer las cosas bien, más que simplemente ya adulteró y divorcio, ¿no? Como el mundo lo hace. No es la manera correcta. Por ejemplo, ese asunto de divorciarse porque tenemos de repente diferencias de caracteres, eso no es bíblico, hermano. Eso no es correcto. Eso no está bien. La única causal que la Biblia enseña para un divorcio es, hermano, la que Jesucristo enseña en Mateo capítulo 5. Vamos para allá, por favor. Mateo capítulo 5. Y ahí están mis hermanos que siguen comentando. Verso 30 me parece, o 31, por ahí. Acá está. Acá está. Miren lo que dice la palabra. Esto lo enseñó el mismo Jesús. El mismo Jesús. O sea, esto no es cuestión de la gloria de Dios, del pastor Camasca. Esto lo dice la Biblia. También fue dicho, dice Jesús, ¿no? Fue dicho en el Antiguo Testamento, cualquiera que quiera divorciarse, cualquiera que quiera repudiar a su mujer, dele carta de divorcio. Eso pasaba antes en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Un hombre no le gustaba algo de su mujer, le daba carta de divorcio y listo. Y podía casarse con otra, ¿no es cierto? Pero Cristo dice, ya no será así. Por eso que a partir de hoy ya no es que haya divorcio porque mi esposo me grita, porque tenemos problemas, porque no me compró mi par de zapatos, porque de repente no me compró mi pollito a la brasa, o porque de repente peleamos mucho. No, hermano. No. Según la Biblia, la única causal que Dios entiende, que no es su verdadera voluntad, pero que Dios la entiende porque Dios mismo también se divorció de Israel porque era adúltera, engañando a Dios con diferentes ídolos, ¿no es cierto? La única causal que Jesús enseña en la palabra, acá no tiene nada que ver las denominaciones, lo que enseñan otros pastores, el pastor de la radio, el pastor del internet, el pastor del televisor, no tiene nada que ver con lo que Jesucristo de Nazaret enseña en su palabra, la cual debemos de estar todos sujetos. Dice la Biblia, Cristo dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o sea, el que se divorcia, velo en otras versiones, vete al original si quieres, lee comentarios, estudia un poco y te darás cuenta que no te estoy mintiendo. Pero yo os digo, dice Cristo, que el que se divorcia, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, vamos a apuntarlo aquí, a no ser por causa de fornicación, hay hermanitos que a veces se confunden con esta palabra fornicación y dicen, no, pero hay fornicación significa, digamos, cuando dos jóvenes que no se han casado tienen relaciones sexuales. Hermanito, no sea, perdóname hermano, perdóname que sea duro, pero no, eso se llama ignorancia. No, hermanito. Mira, creer que la palabra fornicación, digamos, se suscita o se refiere solamente a dos jóvenes que no están casados, es como, ese es el kinder de la palabra, es muy primarioso, ¿no? Es muy infantil, ¿no? La palabra aquí fornicación, anda, busca un diccionario Strong, ¿no es cierto? Investiga un poquito, es la palabra griega porneia, que significa todo tipo de desorden sexual, llámese adulterio, llámese homosexualidad, llámese bestialismo, ¿no? Por eso se le llama fornicación. De tal manera de que aquí está hablando de un desorden sexual que comete la pareja, el cónyuge, ¿no? Entonces de eso está hablando. O sea, la única causal que Dios permite, ¿no es cierto?, para un divorcio, según la Biblia, que no es en sí la verdadera voluntad de Dios, ¿no? Yo conozco iglesias donde hay mujeres que el hombre le ha engañado a la mujer hasta con la abuelita, hasta con su abuelita le ha engañado. Y la pobre mujer llorando le dice al pastor, pobrecita, ¿no? Le dice al pastor, pero pastor, yo he escuchado en consulta pastoral que dice ahí que yo puedo dejar a este hombre, ¿no? Hay divorcio cuando hay infidelidad conyugal, ¿no es cierto? Y hay congregaciones donde dicen, no,
tú tienes que vivir con él hasta la muerte. Tú tienes que perdonarlo, pero me he engañado hasta con mi abuelita. Tú tienes que perdonarlo, ¿no? Porque te casaste con él, es para toda la vida. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? Porque es verdad, todo matrimonio debe ser para toda la vida. Y aún también, todo adulterio, deberíamos ver la manera, como el caso que puse, de repente si hay cosas incorrectas, de ordenarlas y de perdonarse. Pero cuando hay, hermano, ya una iniquidad, cuando ya hay esposos, hermano, que no quieren cambiar, o mujeres que son ya, hermanos, sinvergüenzas, la Biblia dice, ¿no es cierto?, que si hay infidelidad conyugal, ¿no es cierto?, entonces, hermano, repito, esta palabra fornicación en el griego original encierra todo tipo de desorden sexual, incluyendo al adulterio. Por eso, hermano, investiguemos un poquito más, ¿no? Entonces, hermano, aquí, ¿no es cierto?, está diciendo que el adulterio es la única causa para un divorcio, ¿no? La única causa para un divorcio. Entonces, hermano, yo he podido tener la oportunidad de hablar con matrimonios que han sufrido, hermano, engaños, que han sufrido adulterios. Y gracias a Dios, en el 90 y tanto por ciento he podido con consejo, con ayuda, a hacer que se perdonen, pero voluntariamente, y hacer que se restauren esos matrimonios. Y hoy son matrimonios que sirven en la obra de Dios. Pero cuando el esposo es un sinvergüenza, cuando la mujer, hermano, es una mujer sinvergüenza y no hay arrepentimiento, ¿no es cierto? Y hay un engañar siempre con todo el mundo, el Señor en su palabra dice, ¿no es cierto?, que solamente por infidelidad conyugal, ¿no es cierto?, solamente por infidelidad conyugal, ocurre esto que se llama divorcio. Miren, yo tengo acá una versión de la Biblia. A ver, vamos a verlo, por favor. Aquí tengo, por ejemplo, vamos a ver en la TLA, que es una, como usted sabe, hermano, es una versión, es una versión que lo explica mejor, ¿no? Para aquellos hermanos que de repente no me creen. Mateo 5:31 dijimos, ¿no? A ver, vamos por allá. Mateo 5:31. A ver, ahí está. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a ponerlo un poquito más grande para mis hermanitos. Gloria a Dios. Muy bien, acá está. Mateo 5:31, creo, ¿no? A ver, vamos. Acá estoy en la versión TLA. Acá está. 32 dice, pero ahora yo les digo, ¿no? Aquí podemos verlo. No sé si de repente se ve la luz. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse, véalo usted en su Biblia, la TLA, ¿no es cierto? Solo puede divorciarse si su esposa tiene, relaciones sexuales con otro hombre. Padre Santo, mira, hermano. A ver, otra versión, ¿ya? A ver, otra versión, a ver aquí. Vamos a ver aquí, la palabra de Dios para todos. La PDT, la palabra de Dios para todos. Yo no sé, estoy viendo, son versiones que yo uso, que son versiones explicativas, ¿no? Para aquellos que a veces se les hace difícil entender. A ver, acá 32. Pero ahora yo digo, dice Cristo, yo digo, yo, el que manda, yo digo, que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, nota, esposa, no está hablando de dos jóvenes, no está hablando de que no, pero seguro que, no, habla de esposa, ¿no? A no ser de pecado sexual, ¿no es cierto? Entonces puede ocurrir esto que es, el divorcio. Pero si no ocurre una infidelidad conyugal, dice la Biblia, hace que ella cometa adulterio. Y el hombre que se casa con esa mujer adultera también. Gloria a Dios, Padre Santo. Mira qué tremendo, hermanos. Y podría ponerle otras versiones más, ¿no? Podría ponerle otras versiones más. Ya que tengo aquí en mi tablet.
Este mismo sistema lo queremos llevar también a los domingos, ¿no? Y en algún momento cuando podamos tener otra tecnología en el proyector, vamos a poder también ponerlo de esta forma, ¿no? Muy bien, entonces hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que habla. Ahora, mi amada hermana, aquí por ejemplo, ella pregunta, ¿no? La causa de un divorcio, ya enseñamos, solamente es un adulterio. Pero aún así, si puede haber perdón, si pueden venir a un pastor, si pueden restaurar el matrimonio, gloria a Dios, ¿no? Al menos como una oportunidad. ¿Lo vuelve a hacer? Ni hablar, ¿no es cierto? Ahora, pero ya depende de cada uno. Yo no puedo exigirle a alguien, ¿no? No, pero perdónala, perdónala. O perdónalo, porque yo no estoy en el zapato del dolor y de lo que esa persona sufre. Por eso el Señor dice, solo por causa, ¿no?, de infidelidad conyugal se permite un divorcio, ¿no es cierto? Pero la hermana pregunta, ¿y el afectado? En este caso ya pone la mujer, pero sea mujer o sea hombre. ¿El afectado puede volver a casarse? La respuesta es muy sencilla. Según la Biblia, solamente el adúltero, el que cometió el pecado, el adúltero o la adúltera, no puede volver a casarse. O sea, si un hombre engaña a su mujer, ¿no es cierto?, y ella ya no quiere vivir con él, según lo que hemos leído y aprendido, ya no quiere, ya se quiere divorciar, según la Biblia, ese hombre o esa mujer que sacó el pie del plato ya no puede volver a casarse. Debe de vivir así para con Dios, orando para que su mujer lo perdone o el esposo la perdone. Pero el afectado, la Biblia no habla nada, dando a entender, ¿no es cierto?, de que sí puede volver a casarse. Alguien dice, ¿y usted cómo sabe, pastor? Porque la Biblia no dice nada. La Biblia solo prohíbe al que cometió el adulterio. A él le dice. La Biblia no dice, ¿no?, que ninguno de los dos. No, dice, el adúltero no puede volver a casarse. Y, lógicamente, deja en el libre albedrío a la persona afectada, ¿no?, al engañado, a la engañada. Lo deja en el libre albedrío, ¿no? ¿Por qué? Porque así como la salvación es personal y no depende de otro, ¿no es cierto? La salvación es personal. De la misma forma, ¿qué culpa tiene esa mujer afectada de que el esposo le haya sacado la vuelta? ¿Qué culpa tiene esa mujer? ¿No es cierto? De que ahora tampoco ella o él ya no puedan de repente volver a tener una relación. ¿Qué culpa tienen? ¿No es cierto? O sea, la Biblia solo prohíbe a aquel que ha, digamos, sido adúltero. Él o ella no puede volver a casarse. Así que esa es la respuesta para mi amada hermana Elsa Barreto. Muy bien. Otra pregunta más, hermano, se nos va el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. Padre Santo, 2 minutos, hermano. Vamos, hermano, vamos. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta que hace nuestro hermano Ángel Drebeque. Ángel Drebeque hace una pregunta aquí. Y la pregunta, aquí mis hermanos siguen haciendo sus preguntas. Dejen sus preguntas para el siguiente miércoles, hermano. Y aquí nuestro hermano Ángel Drebeque pregunta de la siguiente manera. ¿Los ángeles son mayor que los hijos de Dios? Bueno, no sé, de repente el hermano ha estado escuchando, sí entiendo su pregunta, pero ha estado escuchando. Lo que pasa es que hay diferentes doctrinas, ¿no? Por eso la importancia de este programa, hermano, para que usted pueda preguntar y poderle enseñar correctamente según la palabra. Hay iglesias, por ejemplo, que predican diciendo, los ángeles son nuestros sirvientes, ¿no? Hay iglesias que enseñan así, ¿no? Por eso tú, hermano, cuando estés en peligro, llama a tu ángel, invoca a tu ángel. Ángel, ven para acá, te invoco, ¿no? Bueno, quiero decirte que eso que están enseñando es antibíblico totalmente. Sí es verdad que los ángeles están a nuestro servicio para protegernos, para ayudarnos, pero no es porque yo le mande o porque yo lo active, es porque Dios lo ha ordenado y lo ha enviado para mi servicio. Entonces, hay otros que dicen, ¿no? Invoca a tu ángel. No, a los ángeles no se le invoca, no se ora a los ángeles, se le ora a Dios en el nombre de Jesús. Al ángel no se le invoca, no se le ora, porque en el cielo, ¿no? No solamente hay ángeles buenos, también hay ángeles malos, ¿no? Y los ángeles buenos no responden.
excepto Dios los mande. Los que responden y se meten en la comunicación son los ángeles malos. Así que no se invocan a los ángeles, no es que el ángel es mi sirviente y que acá él, no, así no es, hermano, ¿no? Entonces, mi hermano Ángel Drebe que pregunta, ¿los ángeles son mayor que los hijos de Dios? ¿No? Ahora, hay otra doctrina también que enseñan, ¿no es cierto?, que los hijos de Dios, ¿no es cierto?, somos mayor, ¿no?, que el más pequeño de los hijos de Dios, que el más pequeñito de la iglesia es mayor que cualquier serafín, arcángel, que cualquier autoridad en el cielo. No, ese también te voy a demostrar que es una falsa doctrina, es una mala interpretación de la Biblia, que lo que están haciendo ahí es una mala exégesis de lo que es el versículo bíblico, ¿ya? Es una mala hermenéutica total por todos lados. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor mientras mis hermanos siguen ahí haciendo sus preguntas, ¿no? Y hablando, ¿ya? Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 6. Hebreos, capítulo 2, verso 6. Amén, gloria a Dios. Hebreos, capítulo 2, verso 6. Padre Santo, nos queda un minuto solamente, Señor, ayúdanos. Hebreos capítulo 2, verso 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, ¿qué es el hombre, no, para que tú lo mires, Dios? ¿No? O el hijo del hombre para que lo visites. Y note lo que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, ahí está. ¿Es cierto? Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces, según este versículo, el hombre es menor que los ángeles. ¿Pero en qué sentido? Porque hay gente que dice, no, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, un hijo de Dios vale más que un ángel. Pero ¿quién te ha enseñado de que solamente el ser humano que se convierte a Dios es hijo de Dios? ¿Quién te ha enseñado? Si también la Biblia también habla que los ángeles son hijos de Dios. En el libro de Génesis capítulo 6, por ejemplo, dice la palabra, y viendo los hijos de Dios, y cuando te vas al hebreo original, habla de ángeles. En el libro de Job, por ejemplo, la Biblia dice que cuando Satanás se presentó delante de Dios, vinieron también los hijos de Dios, y hablaba de ángeles. La Biblia habla también en Job, también a finales del libro, diciendo que cuando Dios creaba los cielos y la tierra y ponía los fundamentos en el mundo, dice que los hijos de Dios se gozaban y se alegraban y cantaban viendo cómo Dios formaba el mundo. Y ahí no existía el hombre, ¿no? Entonces se refiere a los ángeles. Los ángeles también son hijos de Dios. Entonces, nosotros, el ser humano es creación de Dios, pero cuando se convierte a Dios, se convierte en un hijo de Dios. Por eso lo que dijo el Papa, que cualquiera es hijo de Dios, es la mentira más grande que un religioso puede hacer, ¿no? No sé si ese hombre no lee la Biblia o voluntariamente quiere engañar a la gente, pero según Juan 1:12, solamente los que vienen a Dios, los que creen de todo su corazón y se rinden a Él y le reciben en su corazón, ¿no es cierto?, son hijos de Dios. Mientras que no hagan eso y el ser humano esté haciendo su vida, ¿no es cierto?, solamente es creación de Dios, dice la Biblia. Entonces dice la palabra, según este versículo, que el ser humano es menor a los ángeles. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido el ser humano es menor que los ángeles? En que el ángel tiene un cuerpo inmortal. El ángel tiene un cuerpo sobrenatural. En cambio nosotros, hermanos, somos un muñeco de plastilina, hermano, ¿no? Te agarra un carro, te desarma, ¿no? Hasta una mototaxi, hermano, te da con velocidad, te rompe, ¿no? Un ángel no. La Biblia habla, por ejemplo, que un ángel mató a más de 80,000, ¿no es cierto?, a miles de personas. En eso somos menor, ¿no? Estamos dentro de un cuerpo terrenal, mortal, ¿no? Entonces, en cambio, el ángel tiene un cuerpo sobrenatural. Entonces, en ese sentido, a la pregunta de mi hermano, ¿quién es mayor? Según la Biblia, nos dice que por ahora, el ser humano es menor,
por el cuerpo que tiene, porque tenemos cuerpos terrenales, mortales, que se enferman, que algo nos da, nos puede matar, ¿no es cierto? Ya, muy bien, en ese sentido. Y vamos a ver también otro versículo, mientras mis hermanos acá siguen escribiendo, ¿no? Siguen aquí hablando. Vamos a Mateo capítulo 11. A ver, Mateo capítulo 11. A ver, vamos al verso 10, 11. Mateo 11, 11. Aquí, por ejemplo, mire lo que dice la palabra del Señor, ya en estos 30 segundos que nos quedan. Dice la Biblia, Cristo dijo, de cierto os digo, o sea, lo que estoy hablando es cierto, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, ¿no? O sea, hombres terrenales en este mundo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor, ¿no? Otro mayor que Juan el Bautista. O sea, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Y alguien dirá, ¿pero por qué, pastor? Mira, muy aparte que era consagrado, la Biblia habla que era antorcha ardiendo, él fue el presentador de Jesús. O sea, tuvo el ministerio más grande. Él presentó a Jesús. O sea, por eso, dice la Biblia que entre todos los hombres no hay, aquí en la tierra, no hay otro mayor que Juan el Bautista, por el ministerio que tuvo. No hay otro mayor que Juan el... Pero Moisés ayudó a pastorear a Israel, pero Juan el Bautista presentó a Jesús. Su ministerio fue más poderoso, ¿no es cierto? Más poderoso. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Juan el Bautista es mayor. No, pero dice la palabra que no ha habido otro hombre como Salomón. En cuestiones de sabiduría, no hay otro mayor que Salomón. Pero en cuestiones de ministerio, no hay otro mayor, dice la Biblia, que Juan el Bautista. Atentos por acá, dice. Pero, atento a la pregunta de nuestro hermano, pero el más pequeño, note, en el reino de los cielos, es mayor que Juan el Bautista. Entonces, muchos enseñan de que el más pequeño en la iglesia, el más pequeñito en la iglesia, en el reino de Dios, ¿no es cierto? Es más grande que Juan el Bautista. Pero hermano, lee bien, por favor. Ahí dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos. No está hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Está hablando del reino de los cielos. Entonces lo que está diciendo ahí cambia la enseñanza, pero el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeñito, ¿no es cierto? En el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, ¿no es cierto? Así que esa soberbia que tienen algunos de ordénale a tu ángel, ¿no es cierto? El ángel es mi sirviente. Yo he escuchado a pastores decir, el ángel es mi sirviente, ¿no? No, hermano, no, el ángel es servidor de Dios, ¿no? El ángel es servidor de Dios y que ahora, según Hebreos, por ahora es mayor que nosotros. Es mayor que nosotros, digamos, porque tiene un cuerpo sobrenatural. Y que según este versículo, el más pequeño en el cielo, es más grande que Juan el Bautista, que es el más grande de los hombres. Entonces, a la pregunta de mi hermano Ángel Drebeque, ¿no? Que él me pregunta, a ver, vamos a verlo aquí. Gloria a Dios. Disculpen, hermanos. Vamos a ponerlo por aquí. A la pregunta de mi hermano Ángel Drebeque. Muy bien. Creo que está acá. Sí, acá está. A la pregunta de mi hermano Ángel Drebeque, ¿no? Él pregunta, ¿los ángeles son mayores que los hijos de Dios? Por ahora sí. Por ahora sí. Porque tienen digamos, un ministerio y una fuerza y un cuerpo transformado y sobrenatural que nosotros no tenemos, ¿no es cierto? Y quien te diga, no, pero ellos son ángeles, nosotros somos hijos de Dios, ya te enseñé que la Biblia también le llama a ellos hijos de Dios. Entonces, a la pregunta de mi hermano, ¿quién es mayor, un ángel o un hijo de Dios? Bueno, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan se postró ante un ángel, el ángel le dijo, levántate, consiervos somos. Los dos servimos a Dios. Ahí está tu respuesta, mi hermano. Tanto ángeles como creyentes, cristianos, hijos de Dios, somos consiervos. Pero por ahora nosotros,
Al tener un cuerpo mortal, estamos un poquito menos que los ángeles. El día que estemos en el cielo, tendremos cuerpo como los ángeles. Y ahí estaremos ángeles y cristianos sirviendo a Dios en el cielo. Amén. ¿Otra más? Una más, Padre Santo. Pero mira, a ver, nos queda esta pregunta, nos queda también esta pregunta, ¿los perritos van al cielo? Nos queda otra pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la muerte segunda? ¿Y qué opina de la vacuna? Que también quiero hablar el día de hoy. Ay, Padre Santo, se nos va el tiempo, hermanos. Se nos va el tiempo. A ver, la pregunta de mi hermano Johan Vilches. Nos pone, la escritura de Jonás, supongo que se refiere al libro de Jonás, al libro de Jonás. ¿La escritura de Jonás es profecía en estos tiempos? ¿Hay un misterio bíblico ahí? Bueno, mientras mis hermanos siguen ahí, digamos, hablando, vámonos a Mateo 12. A Mateo 12, por favor. Siguiente. Vamos al 35, debe ser. No, 38. Acá está, 38. Aquí, por ejemplo, habla, dice la Biblia. Entonces respondieron algunos de los escribas, deseamos ver de ti una señal. Y el Señor le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, ¿no? Demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. A la pregunta de mi hermano Johan Vilches, que pregunta, ¿no? Que él pregunta si qué explicación es para estos tiempos, lo que habla del profeta Jonás. Y aquí explica Jesús y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Quiero aclarar también una cosita muy importante. Quiero aclarar, hermanos, que en la escuela dominical siempre se enseña que Jonás, cuando el gran pez se lo comió, ¿no es cierto? Y la tradición, la enseñanza tradicional enseña que cuando el gran pez se comió a Jonás, bueno, muchos creen que Jonás estaba con su lamparita dentro del pez, ¿no es cierto? Ahí esperando hasta que Dios permitió que el pez lo vomitara, ¿no? Y que estaba Jonás vivo, ¿no es cierto? Dentro del pez. Pero si usted lee Jonás capítulo 2, ahí, si lo lee bien, no dice eso. Dice que Jonás, amado hermano, clamó desde el sepulcro, desde el Seol, y el Seol es el lugar de los muertos. O sea, su cuerpo se quedó dentro del gran pez, pero él ya estaba, hermano, ya en el lugar de los muertos. De ahí clamó a Dios, y Dios le dio vida, y le ordenó al pez vomitarlo. Y usted dirá, su pastor, yo pensé de que Jonás estaba caminando dentro del pez, mirando. No, hermano, porque entonces si no, no lo hubiera comparado. Porque mire, note, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así Jesucristo estará también, ¿no es cierto? 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cuando Jesús murió y estuvo 3 días también, y al tercer día resucitó, estuvo, hermano, también en el corazón de la tierra, fue sepultado. ¿Cómo estuvo? ¿Vivo o muerto? Muerto. Entonces Jonás tuvo también. Si es un símil, Jonás también murió. Y desde el Seol clamó a Dios y Dios le dio vida. Entonces esa es una interpretación que le enseño a mi hermano y también a todos ustedes. Y luego dice que los hombres de Nínive, que fue la generación que se arrepintió cuando Jonás predicó, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque esa generación, siendo mala, se arrepintió a la predicación de Jonás. Y acá el Señor dice, y he aquí, uno mayor que Jonás en este tiempo. Entonces, la interpretación, o lo que mi hermano, lo que mi hermano Johan Vilches, ¿no?, está pidiendo que le expliquen, ¿no es cierto? Pidiendo que le expliquen, es, la interpretación es que así como Nínive, ¿no? Ahí está, así como Nínive se arrepintió, esta generación, en este tiempo, es también llamada a arrepentirse. Así como Jonás, que simboliza a Cristo, predicó y todo ese pueblo se arrepintió,
en este tiempo, este mundo está llamado también a arrepentirse. Porque si no, Dios va a demandarle, porque Dios mandó a su Hijo y Jesucristo es mayor que Jonás. O sea, si la gente que escuchó a Jonás se arrepintió, cuánto más ahora en este tiempo la gente que escucha la palabra de Dios. ¿No es cierto? Muy bien, esa es la respuesta del hermano. A ver, una más, por favor. Una más. Aquí nuestro hermano Walter Espinosa pregunta, ¿los perritos van al cielo? Bueno, mire mi hermano Walter, mi esposa tiene un perrito que él quiere mucho a la pastora y la pastora lo quiere mucho a él. Eh, y bueno, mis hijas, ¿no? La mayor y la menor, tienen conejitos que también ellas le quieren mucho. Y a veces los niños preguntan, ¿no? Si mi conejito se muere, si mi perrito se muere, ¿se va a ir al cielo? Quiero decirte que la Biblia no enseña eso. O sea, no sabemos. Ahora, lo que sí entendemos es la diferencia que hay entre los animales y el ser humano. Por ejemplo, los animales no tienen espíritu. Los animales solamente tienen cuerpo y alma. Pero cuando hablamos de alma, tienen un alma precaria. ¿Qué es un alma precaria? Un alma primitiva, solamente para ver y pedir comida y saltar y nada más, ¿no? A diferencia del alma que tenemos nosotros, que es un alma, mente, digamos, y podemos, no precaria, sino con razón, ¿no? De una manera razonable. Los animales tienen cuerpo y alma, y un alma precaria. El ser humano tiene cuerpo, alma, raciocinio, y tiene espíritu, y es el espíritu el que vuelve a Dios. Entonces, pareciera que no. La Biblia no dice nada, pero pareciera que no, ya que los animalitos no tienen espíritu, ¿no? Ahora, lo que sí quiero enseñarte, según un pasaje de la Biblia, es que parece que en el cielo, ¿no es cierto?, la cual se habla que hay hay un río, hay vegetales, pareciera que sí hay como criaturas o mascotas o animales, pero animales no tanto terrenales que fueron al cielo, sino animales, podríamos llamarle, del cielo. ¿Cómo sé esto? Bueno, vamos por favor al libro de Apocalipsis, mientras mis hermanos aquí siguen comentando, ¿no? Apocalipsis 19, verso 11 me parece. Apocalipsis 19, verso 11. Dice la palabra de Dios, cuando Cristo venga en su segunda venida, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí Jesucristo venía, nota, en un caballo blanco. Acá no dice que ese caballo estaba en la tierra y cuando murió se fue al cielo. Habla que es un caballo celestial. O sea, parece que van a haber animales, pero animales del cielo, ¿no? No tanto la Biblia habla que son animalitos que mueren y van al cielo. No dice eso. Pero parece que ese es un caballo que viene del cielo. Dice, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, que Jesucristo, se llama fiel y verdadero, ¿no? Y habla que los ojos de él son como llamas de fuego, que estaba vestido Jesús con una ropa de color sangre, y luego habla que vendrán ángeles, ¿no? Alrededor en ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y estos ángeles le seguían en caballos blancos. O sea, no es solamente un caballo blanco, sino miles de caballos. Entonces son como animales del cielo. No sabemos si hay más animales, si son otros, no sabemos. Entonces eso es al menos lo que entendemos a la pregunta de nuestro hermano Walter Espinosa, ¿no? Muy bien, mis queridos hermanos. A ver, uno más, mi querido hermano. Mi hermana Liliana Alejos, mi hermana Liliana Alejos pregunta, ¿a qué se refiere cuando la Biblia dice, de cierto les digo que el que no se vuelve como niño no entrará en el cielo? Sencillo, mi hermana. Es así, la digo rapidita y de repente me da tiempo para uno más, ¿no?
sencillo, mi querida hermana. Esa pregunta se refiere a que así como un niño lo cree todo y es humilde, Dios está esperando que todo aquel que escucha su palabra, como un niño, le crea y lo reciba, ¿no? Y así como un niño, uno le dice, no lo hagas, y el niño obedece, y el niño hace lo que papá le dice y mamá le dice, así también, cuando Dios dice, no hagas esto, no hagas lo otro, que no seamos soberbios diciendo, no, pero yo he escuchado que la ciencia dice, no, pero no me parece, no, pero yo opino, pero a mí me gusta. No, 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 sé como niño, así como el niño obedece, así como el niño se sujeta, así como el niño cree, el Señor dice, todo lo que tenga que ver conmigo, créeme, todo lo que tenga que ver conmigo, obedéceme, como un niño. No seas soberbio, sé humilde, si no, no entrarás en el reino de los cielos. A eso se refiere, mi querida hermana. Otra pregunta, ya para poder terminar, ¿no? Otra pregunta. Aquí pone mi hermana también Liliana, pone la pregunta, ¿qué es la muerte segunda? A ver, vamos a Apocalipsis, rápidamente a responder esa pregunta. Mientras mis hermanos aquí siguen, respondiendo. Apocalipsis 20:14, vamos para allá. Apocalipsis 20:14, y ahora sí, aquí nos quedamos, por favor. Apocalipsis 20:14, y aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, aquí estamos viendo estoy viendo a todos los hermanos cómo hacen sus preguntas, prepárense para el saludo. Entonces, dice en Apocalipsis 20:14 de la siguiente manera: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es lo que se conoce como el infierno, el lago de fuego. Este es el infierno. Esta es la muerte segunda. Entonces, mi querida hermana Liliana, la muerte primera es la muerte del cuerpo. La muerte segunda es irse al infierno. La muerte primera la pasamos todos, cristianos y no cristianos. La muerte segunda, solamente aquellos que, como usted preguntó, no se hicieron como niños, no se humillaron, no se rindieron ante Dios. Tuvieron mucha soberbia en decir, no, pero yo opino, no, pero yo, no, pero yo. Y tenemos que ser como niños. Si papito Dios me está llamando, heme aquí, te voy a servir, voy a darte lo mejor de mí. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, aquí nos quedamos. Se nos fueron otras preguntas, hermanos, se nos fue otra pregunta. Y luego vamos a estar enseñando.